Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Esperamos que muy bien. Nosotros hemos estado bien, ha habido mucha actualidad en Ceuta, luego se las traerá nuestra compañera Laura Ortiz, le contará toda la actualidad y las últimas noticias precisamente de todo eso que ha ocurrido en Ceuta. Nosotros venimos con esa intención que hacemos, que tenemos todas las semanas, de contarles la actualidad, de debatir sobre la actualidad y hacerlo de una forma sincera, honesta y sin mentirles, obviamente, diciéndoles toda la verdad, o por lo menos nuestra opinión, que no sé si es más válida que la de otras personas, pero intentamos por lo menos ofrecer puntos de vista distintos sobre los diferentes asuntos. Asuntos que vamos a comenzar a repasar con las portadas. Empezamos por El País. Ahí va, El País abre con esa victoria de las selecciones griegas. La victoria de Syriza anticipa un periodo de agitación en Europa. Rajoy advierte a España de no jugar con la ruleta rusa de Podemos. También destaca El País que Díaz comunica a Izquierda Unida el adelanto electoral a marzo, esas elecciones de Andalucía. Cambiamos de diario, el diario El Mundo, como ven, también abre con esas elecciones griegas. Grecia desafía a la Troika y en pequeño destaca también esas elecciones andaluzas. Susana Díaz rompe con Izquierda Unida y convoca elecciones en Andalucía. Destacamos un tercer titular de esa portada del Mundo porque nos interesa. Rajoy promete bajar impuestos y alerta contra conjuros caribeños. Esto ha sido la Convención Nacional del PP, de la que hablaremos también aquí en nuestra tertulia. Cambiamos de diario. Ahí ven la portada del ABC con una foto en grande de Alexis Tsipras. El populismo se apropia de Grecia. Titular claro y conciso en el que muestra su opinión. Y pasamos a La Razón, que la vamos a destacar por esta portada que nos ha parecido que merecía la pena porque también posiciona claramente políticamente qué significan los medios. Desgrecia, titula La Razón, los helenos se lanzan al abismo populista. Vamos a pasar a la prensa local, donde, como decimos, ha habido mucha actualidad. Por un lado, El Faro de Ceuta destaca la plantilla de Ceuta Helicópteros culpa del fracaso a las peleas de socios. Y también el padre de la menor atropellada, ya saben, hubo una joven atropellada a la altura de la Comandancia General, allí en la avenida General Gautier, confirma que está muy mal, fue trasladada al Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Pasamos al pueblo de Ceuta, que destaca el informe de Patrimonio expone que las adjudicaciones de los locales a El Faro serían nulas. Y un pequeño titular, un asunto de que quizás hablemos hoy también en nuestra tertulia. MD y C denunciarán ante la Fiscalía las irregularidades en Acemsa. Vamos ahora con los medios digitales, hoy traemos dos. Por un lado, Ceuta al Día, que destaca la Convención Nacional del PP, Rajoy, desde Ceuta y Melilla contribuís al engrandecimiento de nuestra nación. Y pasamos a Ceuta Actualidad Diario, con el que vamos a cerrar hoy este repaso a la prensa. Una foto del delegado del Gobierno en la que comenta el delegado del Gobierno propone un contrato social para combatir la marginación en El Príncipe, y también destaca esta noticia del atropello de la joven atropellada junto al cuartel de la Guardia Civil continúa en estado crítico en el hospital de Cádiz. Ya ven, estos son algunos de los asuntos destacados de este lunes, principalmente la actualidad que ha tenido lugar en el fin de semana, asuntos de los que hablaremos en unos instantes aquí con nuestros contertulios. Ahora nos vamos a ir a publicidad, enseguida volvemos. Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta, ven, ha sido una pausa cortita como siempre prometemos que va a ser corta y lo ha sido. Hoy tenemos con nosotros aquí en nuestra tertulia a Alfonso Conejo, a mi derecha, a su izquierda, y a Nuria Miaja, casi me olvido el nombre, madre mía, que yo tengo ya un poquito ahí de Alzheimer que va incipiente. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bien, bien. Bueno, ¿de qué os apetece hablar? Hablamos de las elecciones griegas. Empezamos por Grecia, ¿no? Interesante. Le damos la palabra a usted, señorita Nuria. Bueno, pues ayer vimos, todos estuvimos pendientes de la televisión, de los informativos, de los medios de comunicación, de esos comicios que mayor expectación han tenido sin ninguna duda en Grecia, ¿no? Fundamentalmente por sus resultados, porque los resultados, independientemente de cuáles hubieran sido, van a influir no solo en Europa, sino también en España. Venció la izquierda radical, venció Syriza, ganó la esperanza y la incertidumbre frente al miedo y al fracaso. Y este resultado de Syriza obliga a reflexionar de alguna forma a todos los partidos políticos de la Unión Europea sobre las políticas aplicadas para salir de la crisis. Sin duda, estas elecciones han tenido un gran fracasado. Han tenido dos cadáveres políticos, pero un gran fracasado, Andoni Samaras. Sin duda. Andoni Samaras, cuya dimisión además, ministro, ¿no? El actual ministro, cuya dimisión además yo no descarto, no sé si en los próximos días, en las próximas horas, pero no descarto su dimisión, ¿no? Me ha sorprendido mucho la fuerza que han recobrado los neonazis de Aurora Dorada, que con 7 de sus 16 diputados en la cárcel,
y además con una campaña hecha por teléfonos móviles, he leído, ¿no?, a través de, bueno, de los distintos mítines que se han dado, ¿no?, con un teléfono móvil, han ganado 400.000 votos de los griegos, ¿no? El pacto, bueno, pues parece ser que va a pactar Syriza va a pactar con la derecha, con los griegos independientes, y a ver qué va a pasar. Solo necesita 2 diputados para tener la mayoría absoluta, con lo cual tampoco lo tiene muy difícil. Otros se han ofrecido, yo hubiera, de hecho, he creído hasta el último momento que lo iba a hacer con Topotami, con el río, porque esa ambigüedad con la que bueno, se ha mantenido, ¿no?, en esa calma, en ese mar en calma que se ha mantenido durante todas las elecciones, bueno, pues me hizo pensar que iba a servir de bisagra tanto si ganaba Nueva Democracia como si ganaba Syriza, ¿no? Tsipras tiene una situación muy difícil, una situación muy compleja. Tsipras, bueno, pues ha ganado estas elecciones con un programa muy esperanzador, sin ninguna duda, pero muy arriesgado también. Y además con una palabra o con un concepto muy clave: reestructurar la deuda. Tsipras tiene mucha presión social ahora mismo, una presión por parte de sus griegos, de los griegos, del pueblo griego, sí, de porque además, confiado en él. Exactamente, han puesto sus esperanzas, sus sueños, sus ilusiones en Tsipras, en Syriza, pero además no podemos olvidar de la presión que va a ejercer los socios y los acreedores europeos, ¿no? Tiene unas propuestas muy urgentes, ya digo, unas propuestas muy esperanzadoras, que ojalá pueda cumplir una a una todas esas grandes líneas de su programa electoral, por el bien del pueblo griego, porque el ánimo en Grecia está en mínimos históricos, y porque no quiero pensar cómo Tsipras podría gestionar la decepción si no llega o si no puede llegar a cumplir todas esas grandes líneas de su programa electoral en estos 4 años. Precisamente eso es uno de los puntos que yo, en las tertulias que hemos tenido aquí, lo hablaba la semana pasada con Alfonso, destacaba, ¿no? Esta es como la última oportunidad que los griegos le dan a la democracia. O sea, la cuna de la democracia ya está cansada de democracia, o por lo menos de los resultados que está teniendo el sistema político para ellos, para la ciudadanía. Y precisamente Tsipras representaba, o parece representar, esa última esperanza. No sé qué pasará si fracasa, esperemos que no, como tú dices, que ojalá consiga salir adelante. Y si no me equivoco, uno de sus acreedores, el Eurogrupo, ya anunciaba hoy que, bueno, que piensa alargar los plazos de la deuda griega para facilitar el pago, algo que de momento ya había estado anunciando Tsipras, ¿no?, que iba a renegociar con los acreedores, y sí, bueno, todavía no se ha sentado a negociar, pero parece que ya simplemente ganando las elecciones ya ha conseguido algo. ¿Cómo ves tú el asunto, Alfonso? Bien, veo que habéis estudiado bien las elecciones de Grecia. Bueno, Nuria. Perfectamente, es decir, en este caso, este grupo, Syriza, que tenemos que reconocer que es una organización bien estructurada, ellos están desde el año 2012, es la segunda fuerza parlamentaria y ha venido a dar un cambio fuerte, sobre todo lleva 40 años Grecia con unos gobiernos similares, pues está bien que haya gobiernos distintos. Lo que pasa es que Syriza ha cogido la oportunidad de expresarse de una manera para llevarse los votos de los ciudadanos, de una manera que ahora viene la realidad. Ahora, cuando empieza a gobernar, a ver qué es lo que hace Syriza, porque tiene una idea y unas cosas que ha dicho que la realidad no se ajustan a la realidad de Europa. A ver qué va a pasar ahora con Europa, qué va a pasar con la Unión Europea, qué va a pasar con muchísimas cosas que Syriza, que el grupo Syriza, que son varios partidos también, sí, una coalición de muchos grupos, va a decidir. Por tanto, vamos a verle ahora venir. Una cosa es ganar unas elecciones, una cosa es hacer campaña, otra cosa es decir lo que va a decir, pero la realidad viene ahora y tiene un fuerte índice de peligro, peligro en el sentido de decir a ver cómo lo hace, porque si no lo hace bien, las cosas cambian. Europa le va a imponer el criterio que tiene a todas las naciones europeas y no va a pasar tampoco por perdonar muchísimas cosas al próximo gobierno de Syriza. Entiendo que tú crees un poco en la línea de algunos titulares de medios nacionales, ¿no?, que el populismo se apropia de Grecia, ¿no?, que llega una ola populista. Exactamente, llega una ola populista y que esa no es la realidad, que cambia. Una cosa es decir, además, yo entiendo que es lastimoso que haya, es decir, en libertad estamos, en democracia, y que haya 20 partidos, 15 o los que sea, pero eso no define en realidad la política. La política viene definida por otras naciones muchísimo, con mucha más experiencia, en la que los gobernantes le dan la confianza a pocos partidos, es decir, vamos a hablar de bipartidismo, y uno gobierna en unos tiempos, otro gobierna en otro, pero esto de 20 partidos y que uno solo, que estamos aquí ahora hablando, y lo comentaba Nuria,
Nuria, de que uno solo puede dar la llave a todo el gobierno de Grecia, pues eso no es positivo, porque aquí tenemos la experiencia en España, por ejemplo, de que un solo partido, cuando no ha gobernado un partido mayoritario, pues un solo partido pues ha fastidiado todo lo que es ese sí, las coaliciones que ya conocemos, ¿no? Con Convergencia y Unión. Convergencia y Unión y tal, son unas exigencias que no vienen. Hay que ir hacia un ganador de un partido, otro partido que sea que esté a la contra, pero evidentemente eso de 15 o 20 partidos es un mare magnum que en política no tiene nada positivo. Pero claro, eso es la democracia y la democracia tenemos que aceptar así. ¿Tú ves como él el asunto del bipartidismo? ¿Crees que tenemos que seguir tendiendo a ese sistema? Bueno, yo no voy a entrar si en bipartidismo sí o bipartidismo no, yo no voy a entrar en eso. Yo entiendo que la gente está perfectamente facultada para decidir su voto, para saber a quién vota, pero yo sí quería comentar una cosa a colación de algo que ha dicho Alfonso, y es que sobre el populismo, ¿no? Sobre los titulares esos que decían, sí, ¿no? que intentaban buscar similitudes entre Grecia y España, ¿no? Ha ganado Syriza. Eso es el titular. O sea, nosotros no podemos establecer paralelismos automáticos que nos lleven a conclusiones equivocadas. Es decir, Grecia y España tienen similitudes, forman parte de una misma realidad europea, de la que ningún país de la Unión Europea, bueno, pues es ajeno a las vicisitudes de otros, ¿no? Eso es cierto. Grecia y España además se enfrentan a momentos políticos muy importantes, tienen situaciones económicas muy difíciles, situaciones sociales más difíciles aún que las económicas, pero también representan enormes diferencias. La economía en Grecia es muy importante, pero no es tan importante como la economía en España. Estamos hablando que España es el cuarto país del euro, ¿no? Entonces, vamos a tener claro que ha ganado Syriza, que los griegos han decidido que así sea. No vamos a establecer paralelismo, repito, porque entre Grecia y España existen grandes diferencias que de alguna forma van a desmontar esa visión que lo sucedió en Grecia, que lo sucedió en el Egeo ayer, pueda suceder algún día o pueda suceder en noviembre aquí en el Mediterráneo. ¿Tú no crees que puede haber una especie de efecto contagio? Porque se está buscando mucho, ya decimos, con los titulares, incluso, bueno, Rajoy fue a participar en las elecciones griegas, también ha ido, tanto Pablo Iglesias como Alberto Garzón han ido también, Cayo Lara. Alberto Garzón estaba anoche. Estaba anoche, ¿no? Perdón, pues no lo sabía. Pues. Es decir, los responsables de PP, Izquierda Unida y Podemos han participado. Entiendo que a ellos les interesa buscar quizás ese acercamiento entre las elecciones griegas y las españolas. Sí, hombre, en cualquier cosa y en cualquier tema, bueno, pues buscar intereses, ¿no? Algo que te pueda beneficiar, bueno, pues eso es muy lícito, ¿no? Pero sí que es cierto, yo confío en que bueno, somos conscientes de las grandes diferencias, de las grandes líneas que diferencian a Grecia de España, y que en ningún caso nada tiene que ver que el hecho de que haya ganado la izquierda radical en Grecia se pueda asemejar el éxito de algún partido político aquí en España. Estoy de acuerdo en el análisis que ha hecho Nuria en respecto a las soluciones que plantea el partido Syriza, porque no son exportables a España. Efectivamente estoy de acuerdo en que nuestro país tiene una economía 10 veces superior a Grecia. Está además creando empleo, estamos saliendo de esa crisis y Grecia lo que hace todavía es peor. Grecia cada vez está más ahogada, ahora mismo se ha hecho ya se ha recuperado 2 veces por Europa y ahora está en una tercera fase de apoyarla, de rescate. Por tanto, España está, es decir, no es aceptable eso de que la diferencia con España sea aceptable. Somos totalmente distintos y nosotros no nos podemos comparar con el aspecto este de Syriza. Decías tú antes, Alfonso, que crees que Europa, bueno, los acreedores, ¿no?, le van a exigir a Grecia. ¿Qué crees que le van a exigir? No, los acreedores no le van a exigir, no, lo que es la Unión Europea, bueno, le van a dictar un poco, la ¿no? Troika le va a dictar lo que no ha dictado a todos los países y todos hemos cumplido, y España ha sido el primer país que ha cumplido con lo que la Troika ha impuesto. Le va a exigir, le pueden rebajar un poco la deuda de acuerdo con lo que ellos establezcan ahora, pero es la exigencia, entonces va a tener que todavía tener más recortes, tener más esfuerzo y oye, si no lo hacen, pues posiblemente puede hasta salir del euro. Claro. Así que es un peligro de que ahora mismo estos partidos que han ganado, pues tienen que hacerlas muy bien para seguir en Europa. Que por otra parte, la mayor parte de los griegos, creo que un 70% o algo así, están partidarios de estar en Europa, así que eso hay que tenerlo presente. Y sin embargo gana un partido que su campaña ha sido contraria a todo lo que ha dicho Europa.
cosa que se utiliza por muchos partidos, en muchos sitios, de decir una cosa y después tener que hacer otra, y va a tener un problema. El grupo Syriza va a tener un problema con que ahora tiene que adaptarse a lo que ha dicho y a lo que ha reclamado, porque ha tenido una cantidad de votos importante. ¿Tú crees, Nuria, que bueno, Europa puede poner en jaque a Grecia, o al revés, o Grecia en jaque a Europa? Están pendientes de alcanzar un acuerdo para renegociar, para reestructurar esa deuda, si no me equivoco, el 28 de febrero. Y con respecto a lo que decía de Europa, de salir o no salir de Europa, yo creo que Europa se equivoca. Europa se equivoca porque Europa sería menos Europa sin Grecia. Porque yo confío en que Grecia es la esencia de Europa. Y porque si quiere seguir siendo Europa, tiene que seguir contando con Grecia. Es decir, nosotros somos deudores del mundo grecolatino, eso no lo podemos Indudablemente. olvidar. Eso no lo podemos olvidar. Filosofía, arte, teatro, democracia. Y entonces Europa tiene que... yo creo que ha sido un poco el miedo, ese mensaje del miedo, de si sale Syriza, salís de Europa, de si votáis a la utopía, ¿no?, entre comillas, salís de Europa. Yo creo que ese ha sido el mensaje de la Troika durante todas las elecciones griegas para evitar que sucediera lo que ocurrió ayer en Grecia, ¿no? Pero no confío, no creo que Syriza quiera salir de Europa. He querido recordar, o quiero recordar, que he leído algo sobre eso, que ellos no tenían ninguna intención de salir de Europa, no querían salir de Europa, y espero que no lo hagan. Pero la campaña que ha hecho este grupo es totalmente contraria a lo que en Europa estamos, es decir, que ahora mismo tendrá que cambiar de idea. Sí, si bien no han dicho que querían salir de Europa, sí que han expresado quizá unas ideas que son contrarias a las contrarias, ¿me entiendes? Por tanto, sí, tiene que rectificar, y si no rectifica, decía que Grecia es importante. Hombre, Grecia es importante, pero Grecia tampoco es tan importante para toda Europa. Grecia significa el 2% del PIB de Europa. Eso por otro lado. Por otro lado, hombre, importante históricamente, porque Grecia estamos hablando de Pericles, que es cuna de la democracia, pero eso no quiere decir nada. Los demás países europeos también, nosotros, por ejemplo, si ahora habla de las quitas de la deuda que dice que ellos van a aspirar, pues nosotros hemos pasado por unas dificultades muchísimas, que nos estamos jugando incluso el puesto y nos estamos jugando incluso las próximas elecciones por haber tenido que tomar decisiones en un gobierno de recorte, y eso ahora mismo, hombre, a mí personalmente estimo que hay que, la exigencia es para todos, no la exigencia para Grecia. Grecia está muy mal, pero también hay que exigirle, como se le ha exigido a España, a tope, a que cumpla con las normas de Europa. Yo considero que el problema de Grecia no es solo... Bueno, me iba a hacer a lo mejor una pregunta, yo me he adelantado, ¿no? No, te iba a decir que podías responder a... En relación a la deuda, el problema de Grecia no lo tiene en la deuda, o sea, son 240.000 millones de euros, si no me equivoco. No, lo tiene sí, en el incremento porcentual. Sí, sí, claro. Tienen un incremento porcentual menor, al que tienen Italia, por ejemplo. Entonces, sí, el problema que tienen ellos es ese, el incremento porcentual, el regularizar el incremento porcentual, no la deuda en sí. Estamos hablando de una deuda que es un 170% del PIB, ¿no? Con lo cual sería imposible, o sea, eso es imposible pagarlo. Eso es imposible, porque tú no puedes pagar más de lo que tú generas. Claro, eso es imposible. Por lo cual yo entiendo que ese plan, ese acuerdo donde van a llegar o donde quiere llegar Tsipras es a ese incremento porcentual de esa deuda, ¿no? Claro, recordemos, y esto me parece interesante que hay que decirlo también, los griegos ahora van a reclamar esa pequeña quita, ¿no?, que se les perdone parte de esa deuda. Esa palabra tan temible para la Troika. Sí, que da miedo, pero recordemos que a mediados del siglo XX fueron precisamente ellos los que les perdonaron a los que habían perdido la guerra, y me refiero a Alemania, principalmente, perdonaron unas cantidades de deuda todavía mayor claro, comparando, ¿no?, lo que era el dinero de antes y el dinero de ahora, es mayor que la que tiene Grecia, o que la que ellos quieren que les perdone. Sí, sí. De todas maneras, tiene un papel un poco fuerte el grupo Syriza, y tendrá que determinar qué es lo que va a hacer, pero que yo estoy en que las exigencias de Europa son para todos, no para uno. Que hay que ayudarles, de acuerdo, pero ahora la quita que espera este grupo de Syriza, de que se lo quiten la mayor parte, no sé Europa qué es lo que va a decir. Así estamos. Bueno, vamos a cambiar de asunto, que nos hemos centrado mucho en las elecciones griegas y se nos acaba esta parte de debate nacional. Vamos a hablar es muy interesante porque es muy interesante. Se abre el melón ese y salen muchísimas cuestiones que hay que abordar y que hay que evaluar,
y además de forma muy... Y que estamos muy cerca, muy cerca, es Europa, es un país cercano, es entre nosotros, es decir, que aquí no estamos hablando de África o de otros países del mundo, sino que nos puede afectar también cualquier decisión que se tome a este nivel. Nada más que ver los mercados, cómo han ido reaccionando y cómo están reaccionando hoy. Cómo están reaccionando hoy y más. Nos afecta directamente, si nos gusta, ¿no? Bueno, si queréis seguimos hablando de elecciones griegas, ¿qué os parece? Ya que has dicho tú que se abre el melón. Sí, es verdad, sería como para... Es un cambio de verdad, es decir, por lo menos en la democracia española ha habido dos grandes partidos desde el principio hasta hoy, en la griega también más o menos. 40 años lleva Grecia sí. Con un partido. Esto abre la oportunidad a partidos distintos, ya no me refiero únicamente a Podemos, sino que pueden surgir partidos mañana o pasado, partidos nuevos, gente renovadora, quizá también hacía falta un poco... Y sois vosotros representantes aquí de dos partidos. Syriza sí que es cierto que participó en los comicios anteriores, en 2012, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Topotami, el lugar en el que ha quedado un partido que se crea, que nace o que eclosiona en marzo, es increíble. O sea, es sorprendente, ¿no? Los resultados electorales que ha tenido con respecto a otros partidos de siempre. Y entonces eso, bueno, pues... Eso es democracia, Nacho. Ya lo veíamos en Nacho. Italia. No, a mí me encanta la democracia. Yo el otro día debatí aquí, ¿no? Cuando precisamente decían, y es un poco la opinión contraria a la que tenías tú, ¿no? Hablaban de la gobernabilidad, de que tenía que haber, no recuerdo quién lo decía, creo que o Ricardo o Manuel, hablaban de, hombre, que es que cuando hay muchos partidos, claro que hay que llegar a coaliciones para que no se puede gobernar, digamos, si no hay una mayoría. Yo decía, bueno, es que eso es democracia. Ahora que cada uno proponga y... Si todos somos políticamente responsables, lo que tenemos que hacer es votar lo que sea mejor para el interés común, con lo cual da igual que tú tengas mayoría o no, lo que tendríamos que no hace falta que yo llegue a un acuerdo con este partido para poder gobernar, como puede pasar en muchas comunidades, y estoy pensando en Andalucía porque está ahí, ¿no? Está Izquierda Unida, bueno, pues no tiene por qué haber, yo gobierno y ya está, y voy haciendo proposiciones igual que puede proponer cualquier partido político, ¿no? Y deberíamos votar en consecuencia, en responsabilidad también, sí, ¿no? Democracia es lo que estás diciendo perfectamente. Pero da miedo. Democracia, lo que pasa es que también hay que tener presente que en todo este mare magnum de partidos, de políticos y tal, la realidad y la efectividad de los gobiernos, por ejemplo, de países desarrollados y que le van muy bien las cosas. Si nosotros estamos hablando en general en Europa y Europa en general, en los países desarrollados y los países que le van bien, no piensa en que haya en unas elecciones 15 partidos y que se forma este mare magnum. Es decir, ellos aspiran a decir, gobierna hoy una legislatura, 4 años, 8 años, que también lo tienen definido, que es lo bueno, que es una de las cosas buenas, eso es democracia auténtica, y gobierna uno 4 años, otros 4 años, y ha terminado, y ha traído nuevos partidos, pero el hecho y la efectividad la tenemos en Europa entera, en cualquier país de Europa no piensa como con lo que estamos hablando aquí de que haya 15 partidos en unas elecciones, eso es una barbaridad. ¿A mí te parece una barbaridad a ti, Nuria? Bueno, que no, yo lo veo complicado. Complicado porque además cada partido entiendo yo que sigue unas líneas y unas directrices distintas, porque si no se sumarían o se hubieran sumado a los que ya están creados, ¿no? Difíciles, complejo, mucho. Pero bueno, ahí están. Vamos a ver, en Grecia tenemos un ejemplo, ¿no? El Parlamento va a ser un Parlamento bastante... diverso, heterogéneo. Tenemos diversas cosas, pero nosotros tenemos ejemplos que lo hemos vivido, no solamente a nivel nacional, a nivel de España, a nivel de Ceuta, en la que un partido que viene aquí con unas ideas y unas cuestiones fantásticas y la gente le vota, los ceutíes, los ciudadanos les votan a ese partido y después dura un año y damos cuenta que ese partido venía a sus intereses personales, es decir, un fracaso rotundo. Y eso se da a niveles locales, en ayuntamientos, y también se da a niveles nacionales, de que la gente viene un iluminado y nos orienta en una cuestión fantástica y le votamos, o le votan la mayoría, ¿no? Eso tiene que terminar, y tiene que terminar por nombrar a equipos, a partidos que digan, mira, este es nuestro programa, vamos a hacer estos programas, y si no está bien, pues que me quiten. Y le damos la confianza 4 años, pero 4 años hay que darle una confianza. Ahora, que venga alguien nuevo, un iluminado, a decir cosas que va a solucionar y que arrase con todo lo que es el sistema de partidos a niveles de mayores, a mí no me parece normal. Bueno, vamos a terminar aquí esta parte de tertulia, luego hablamos y vamos a hablar de ese adelanto electoral en Andalucía. Me interesa porque tú has dicho ahora un par de conceptos también que creo que van a enlazar muy bien con esas elecciones de Andalucía, y también repasaremos toda la actualidad local que nos trae en unos segunditos, después de publicidad, nuestra compañera Laura Ortiz. Enseguida volvemos. Ya estamos aquí de vuelta, vamos ahora a conocer todas las noticias de Ceuta de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿qué tal el fin de semana?
Buenos días, Nacho. Un fin de semana muy movidito. Ha pasado de todo. Comenzamos por la noticia más importante del fin de semana. Los 4 presuntos yihadistas detenidos este fin de semana en Ceuta pasarán hoy lunes a disposición judicial en la Audiencia Nacional después de pasar la noche en prisión preventiva tras ser trasladados desde la ciudad autónoma. El arresto de las 2 parejas de hermanos se produjo en la madrugada del sábado y el propio ministro del Interior ha reconocido que estaban preparados para atentar. Esta es la contundente entrada de la Policía Nacional en la vivienda donde se encontraba la célula terrorista. Son las primeras detenciones de presuntos yihadistas que se registran en España desde los atentados en Francia de hace 2 semanas. Es la barriada del Príncipe. Allí se registraban al menos 2 domicilios y se detenía a 4 individuos de entre 20 y 39 años de edad. Eran españoles de nacionalidad española y origen marroquí. Son 2 parejas de hermanos fuertemente radicalizados, muy adiestrados, tanto militarmente como física y mentalmente, dispuestos a cometer un atentado y dispuestos incluso, según la policía, a inmolarse en el intento. Los hermanos Alal y Amsal tenían un modus operandi, dice el ministro del Interior, muy similar al de los terroristas de París. El gran paralelismo con los terroristas que recientemente atentaron en París contra la revista Charlie Hebdo. La operación ha estado dirigida por la Audiencia Nacional. Según fuentes de la investigación, esta célula activa estaba siguiendo las consignas de Abu Bakr al-Baghdadi, líder de la organización terrorista Estado Islámico. Además, adoptaban, al parecer, numerosas y complicadas medidas de seguridad en sus desplazamientos y comunicaciones y tenían acceso a la compra de armas en el mercado negro con las que habían realizado numerosas prácticas de tiro. Se han encontrado uniformes de combate, capuchas, armas blancas, alguna arma corta. Entre ese material intervenido hay una pistola automática y varias simuladas, además de munición de diverso tipo, así como hachas, machetes de grandes dimensiones y placas de matrículas españolas. En relación con estas detenciones, el presidente Juan Vivas aprovechó para felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para negar que la ciudad autónoma sea una cuna del yihadismo. La cantera del yihadismo en absoluto. Yo creo que eso cualquier persona con sentido común lo puede considerar. Estas células yihadistas están siendo desarticuladas en Ceuta, en otras partes del territorio nacional, en el resto de Europa, y por tanto Ceuta no tiene la exclusiva. Quien diga eso se está equivocando y creo además que está haciendo muchísimo daño. Ceuta no es tierra hostil, Ceuta es tierra de concordia. Por su parte, y en relación con el yihadismo, el secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, ha alabado el trabajo de la policía y ha pedido todo el peso de la ley para quienes manipulan a la juventud. La labor que están desarrollando la fuerza y cuerpo de seguridad es encomiable y solo hay que solicitar que se pongan todos los medios a su alcance para que puedan seguir llevándola a cabo con la misma diligencia y profesionalidad. Y diré con contundencia, quienes manipulan la mente de nuestros hijos y jóvenes deben podrirse en la cárcel. Y también este fin de semana se producía una falsa alarma muy llamativa y que obligaba a la policía a desalojar y acordonar la Gran Vía y parte de la Plaza de África. Eran las 6 de la tarde de este sábado cuando se detectaba en el parking que hay bajo la Gran Vía un coche con matrícula de Marruecos sospechoso de contener material explosivo. Esto activaba todas las alertas y obligaba a los agentes a actuar con rapidez. Finalmente, tras hacer las pertinentes comprobaciones, se comprobó que era una falsa alarma. Y cerramos el capítulo de sucesos porque este fin de semana una joven de 17 años resultaba gravemente herida tras ser atropellada en el paso de peatones que hay junto a la comandancia de la Guardia Civil en la avenida Teniente Coronel Gautier. La menor, que iba acompañada por 2 personas, una de las cuales resultó herida leve, estaba cruzando el paso de peatones cuando un Fiat Panda blanco, conducido por un joven de 27 años, se le echó encima a gran velocidad. La joven atropellada presentaba graves heridas y politraumatismos, fue atendida por el 061 en el lugar de los hechos y llegó al hospital en parada cardiorrespiratoria. Finalmente fue trasladada al Hospital Puerta del Mar de Cádiz en estado crítico. El conductor fue detenido por la policía. Y era otro de los asuntos de este fin de semana. El presidente Vivas ha participado en la Convención Nacional del Partido Popular, un encuentro en el que ha tenido un papel destacado al intervenir en una ponencia sobre seguridad y justicia. En Madrid, Vivas ha recalcado la garantía que supone para los españoles el Partido Popular y ha defendido a Ceuta como modelo de virtud en el ámbito de la convivencia.
Un numeroso grupo de miembros del Partido Popular de Ceuta, con Juan Vivas a la cabeza, ha participado este fin de semana en la Convención Nacional del PP que se ha celebrado en Madrid. En ese encuentro, Vivas ha defendido al Partido Popular y a Ceuta a partes iguales. Sobre el PP ha alabado su compromiso con los españoles y con sacar a España adelante a pesar de la crisis, algo de lo que responsabiliza directamente a Mariano Rajoy, quien, según Vivas, nunca se ha olvidado de Ceuta. El presidente Rajoy, en estos momentos de dificultades que hemos atravesado y que afortunadamente estamos superando, ha sido fiel con el principio de que todos los españoles son iguales con independencia de cuál sea su lugar de residencia. Y Ceuta ha mantenido sus constantes vitales y Ceuta ha mantenido el nivel de servicios, la calidad de servicio que los ceutíes se merecen. Rajoy correspondía a estas palabras asegurando que Ceuta contribuye al engrandecimiento de la nación. Juan Vivas intervino en la ponencia sobre seguridad y justicia, donde habló de yihadismo, del papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la frontera, para terminar concluyendo que Ceuta siempre estará ahí para el bien general de España. Con el patriotismo de los ceutíes siempre se pondrá a contar. Siempre se podrá contar con Ceuta para defender a España, su unidad, su integridad, para lo que sea menester. Pero también estoy seguro de algo: a Ceuta nunca le va a faltar el aliento y el apoyo del Partido Popular. El presidente Vivas aprovechó también para destacar otras virtudes de la ciudad autónoma y ponerla de ejemplo de virtud para acoger, compartir, así como ejemplo para vivir en libertad e igualdad. En otro orden de cosas, Jóvenes Caballas lamenta la iniciativa aprobada por el Gobierno de ofrecer ayudas de 2.100 euros a los jóvenes ceutíes que encuentren una oportunidad laboral fuera de la ciudad autónoma. Para Jóvenes Caballas, esto demuestra la falta de ideas y proyectos del Gobierno local, que creen envía un claro mensaje a la juventud: para prosperar hay que abandonar Ceuta. La asociación afirma que en la ciudad no sobra ningún joven y sostienen que Ceuta tiene posibilidad si se cambia la política económica, fomentando el desarrollo laboral juvenil. Es una propuesta que... Pues hasta aquí las noticias. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión a partir de las 8:30 de esta tarde. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Pues muchas gracias, Laura. Ya han visto toda la actualidad de Ceuta, de ella hablaremos ahora aquí en unos instantes. Primero, como les hemos prometido, vamos a comenzar por esas elecciones en Andalucía, adelanto electoral el día 22 de marzo, y te miro a ti, Nuria, porque es una presidenta del PSOE la que lo convoca, presidenta que no fue electa, es decir, que a ella le llegó el cargo tras la salida de Griñán del gobierno, y bueno, 16 meses después decide convocar elecciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es interés político? Ya hubo aquí tu compañero Sergio Chávez, nos comentaba, bueno, que le parece una estrategia inteligente la de Susana Díaz. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que hay razones obvias, razones objetivas para adelantar estos comicios. Aquí con este adelanto electoral lo que busca el Partido Socialista, lo que busca Susana Díaz, es la estabilidad de Andalucía por encima de todo. Yo sé que puede tener muchas lecturas este adelanto electoral, es cierto, de casi cualquier cosa, ¿no? Sacamos millones de lecturas, pero en este caso la estabilidad de Andalucía es lo que prima y es lo que le importa realmente al Partido Socialista. Lo que no tiene sentido, lo que no es lógico, es que Izquierda Unida, tras la aprobación de unos presupuestos, plantee un referéndum sobre la idoneidad de formar parte o de formar un gobierno con el Partido Socialista, ¿no? Hay que ser serios, hay que ser responsables, así lo requiere la sociedad, así lo requiere la situación económica y social que tenemos, y yo diría además que Izquierda Unida debería ser consciente de que formar parte de un gobierno tiene un plus de responsabilidad, significa tener un plus de responsabilidad. Así que, bueno, pues yo entiendo que va a sorprender, o que ha sorprendido a mucha gente estos adelantos electorales, pero me consta que la importancia de la estabilidad de Andalucía es lo que prima ahora mismo para el Partido Socialista. ¿Y tú, Alfonso, cómo ves este adelanto electoral? Yo, dice Nuria, hay que ser serio, hay que ser honesto, pues estoy bastante de acuerdo, pero nosotros es que nos olvidamos de una situación. Quien gana las elecciones en Andalucía es el Partido Popular. A partir de ahí, venga, convenios con Izquierda Unida, que además entre el Partido Socialista y Izquierda Unida siempre hay su sí, ha habido fricción. Pero no obstante, venga, por ser eso vamos a gobernar. Y ahora la presidenta quita de en medio el gobierno que está con Izquierda Unida porque le interesa hacer unas elecciones en su momento para ganarlas. No entiendo, es decir, la cuestión política es que está por encima las personas que los pueblos. Hombre, por Dios, ¿por qué no deja ahora que está así de
porque el Partido Popular le ha hecho una oferta a Susana diciendo, mira, yo te apoyo, no te apoya esta, yo te apoyo para que termine la legislatura, porque Andalucía está atravesando por momentos muy difíciles, tiene muchísimas cuestiones y muchos asuntos que tratar. Y lo primero parece que lo importante es las elecciones para ganar yo, es decir, para decir yo voy a ser la presidenta o lo que sea. No. El Partido Popular le ha dicho que le apoya hasta final de legislatura. Pues no, opta por romper ahí, tirarse los 3 años que lleva de gobierno el Partido Socialista con Izquierda Unida, que nunca con el Partido Socialista y el Partido no ha dado Comunista... sensación de que hubiera demasiada sintonía. Exactamente, no tiene sintonía. Pero hombre, por quitar el gobierno al Partido Popular o al partido que de otra ideología, pues se hace lo que sea. No estoy de acuerdo en ese asunto y creo que es un interés personal de Susana, más allá, y no voy a entrar en política del PSOE lo que pretende, pero es un interés personal de Susana sin tener en cuenta los intereses de Andalucía. ¿Cómo respondes tú a precisamente esas críticas? Bueno, lo que hacía ahora Alfonso, ¿no?, que decía un poco que rechazaba el pacto del PP cuando tú hablabas de la necesidad de estabilidad, y esa crítica que se hace también un poco buscando una especie de guerra interna o incluso aprovecharse de que Podemos todavía no tiene el tirón que sospechan que tendrá si llegara el año que viene. Hombre, la crisis interna en Izquierda Unida existe, eso no se puede negar. Ellos podrán decir que hay más o hay menos crisis, pero que existe, existe. Con respecto a lo que me ha hecho gracia y he sonreído además cuando ha dicho que el Partido Popular se había ofrecido a pactar con Susana. Yo desconocía ese extremo, ¿eh? Sí. Si antes hablábamos, ¿no?, de las diferencias en las líneas generales de los distintos partidos políticos, ¿no? Si el PSOE tiene diferencias con algún partido político, ese es el Partido Popular, ¿no? O sea, nosotros no vamos a pactar nunca con el Partido Popular porque su política nada tiene que ver con la política nuestra. O sea, ahí eso no sería un gobierno. Eso sí que provocaría una hecatombe en Andalucía, ¿no? O sea, no tenemos nada que ver el Partido Popular con el Partido Socialista. Nada que ver. Ahí están las líneas generales de los partidos, ahí están las propuestas, las diferencias de las propuestas, ahí están los votos en contra a las muchas propuestas que presentamos desde el Partido Socialista en el Congreso. Por tanto, hay una gran diferencia. Entonces, ese pacto que decía Alfonso ahora, ese pacto no se va a producir. Yo además tampoco había oído hablar sobre ese pacto, ¿no? No tenía idea que eso se había producido, pero no se va a producir un pacto con la derecha. Y no considero que haya intereses personales, vuelvo a repetir, se va a hacer muchas lecturas de esta decisión de Susana Díaz. Es cierto que existe una crisis interna en el Partido Popular, en Izquierda Unida. El Partido Popular en Andalucía no cuaja. Y eso no es un problema de los socialistas, es un problema del Partido Popular. Eso es un problema de no saber, a lo mejor, quizás, pues que las políticas del Partido Popular, los andaluces saben perfectamente que no funcionaría en una comunidad autónoma como Andalucía. Sus candidatos no acaban de madurar y, bueno, esa es la justificación también, entiendo yo, de los diferentes partidos de la oposición para oscurecer, digamos, este adelanto electoral del Partido Socialista. Evidentemente consideras que no hay una intención partidista detrás de estas elecciones, como bien dices, pero yo sí me preguntaba en relación más a las elecciones catalanas, ¿no?, que ha habido 3 elecciones en 5 años, ¿no?, 3 elecciones autonómicas en 5 años, y ahí sí se puede entender que hay que se convocan elecciones por interés. En Andalucía, tú dices que no, lo entendemos, ¿no? Quiero decir, venga, vale, no hay interés partidista, cada cual puede verlo, Alfonso entendía que sí, cada cual lo ve de su moneda, pero quizá creéis que sí se debía hacer algo, intentar limitar pues esa posibilidad de que alguien convoque elecciones por intereses partidistas. No hablo del caso de Andalucía, ya digo, sino en general. Pero vamos a ver, Nuria ha matizado lo suyo, lo ha dicho con sinceridad, con lealtad, de que nunca puede hacer un pacto con el PP. Yo no diría eso. El mundo no se puede decir nunca de este agua no beberé, porque nos los va dando los demás partidos. Y está diciendo una cosa cuando, por ejemplo, una nación como Alemania, para que vaya bien Alemania, ha pactado con un partido que parece mentira que nunca hubiera podido pactar. Sí, los pactos o la ayuda, que el Partido Popular lo que ha hecho es un ofrecimiento, no de pacto, sino de ayuda, de decir yo te ayudo para que siga el gobierno de Andalucía hasta que termine, no voy a pactar con esto, sino que yo te ayudo, ¿me entiendes?, en estas circunstancias para que siga el gobierno, para que sigan trabajando en Andalucía, porque es auténticamente necesario. Por tanto, yo no voy a pactar con esto, yo no diría nunca de este agua no beberé en ningún aspecto de la vida. En ningún aspecto de la vida. Por tanto, Nuria, de verdad que tiene mucho interés en política, yo te auguro muchos éxitos en política, pero nunca se dice yo de este agua no beberé.
¿Yo le puedo responder a Alfonso? Bueno, por supuesto. Alfonso, el Partido Socialista, probablemente en Alemania o en cualquier otro país, como en Grecia, ¿no? Nueva Democracia, con PASOK, ¿no? Sí, negociaron en su momento. El Partido Socialista aquí en España y el Partido Popular aquí en España tienen diferencias insalvables. Sí. Insalvables. Tan insalvables como que lo que ha construido uno lo está destrozando el otro. Entonces, en ningún caso, probablemente si el Partido Popular corrija y vuelva otra vez al camino, ¿no? Se meta en verea, ¿no? Como diría mi abuela, ¿no? Y siga una línea menos radical que la que está siguiendo hasta ahora, con tantos recortes y sumiendo a la ciudadanía en un ahogo y en una asfixiante situación, no te digo que no. Pero el Partido Popular de hoy en día y el Partido Socialista de hoy en día, por lo menos los socialistas, no pactaríamos nunca con el Partido Popular. Mira, tú a tu edad, encantado por tu edad, los partidos se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo plenamente en hacer la Constitución, partidos total y absolutamente contrarios unos al otro, por el bien de España. Se pusieron de acuerdo. Por tanto, ese ejemplo lo debemos de seguir siguiendo, porque no es un ejemplo malo. A los hechos me refiero. Todavía estamos desde el año 78 con la Constitución y se pusieron de acuerdo nada más y nada menos que totalmente personas que hasta se odiaban. Sí. Por tanto, ese ejemplo de esas personas es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir y tenemos que aceptar en beneficio de lo que es un gobierno de una ciudad, de un pueblo, de España y de Europa y del mundo entero. Y por eso hay que aceptar de que es posible para el bienestar de los ciudadanos hacer pactos o arrimarse a otras cosas, siempre que el ofrecimiento sea leal y honorable. Bueno, cerramos este apartado que me parece muy interesante. ¿Quería responder? Por supuesto. Un segundo solo, porque yo creo que hay grandes diferencias con la Carta Magna, con la Constitución y con la situación que tenemos ahora. La Constitución se crea para crear una estabilidad en el país, para darle derechos y libertades a la ciudadanía, para eso. Y para eso todos pusieron de su parte, fueron solidarios, tolerantes, para eso. Para estabilizar el país. ¿Y qué diferencia hay con nuestro país? Para aportarle a la ciudadanía lo que no tenía. Pero en este caso es distinto, En este caso, hacer un pacto con el Partido Popular no es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. No, es peor. No es peor, es apoyar a un partido que está sumiendo a la ciudadanía en una situación asfixiante, de ahogo continuo, y que probablemente estén deseando ya que llegue ese noviembre, que llegue las elecciones generales de noviembre, ¿no? Para poder sacar a Mariano Rajoy de Moncloa, ¿no? Y que vuelva alguien, que vuelva algún partido político, que devuelva esperanza, que devuelva la recuperación económica al país y que recuperemos todo lo que se ha perdido en estos años de legislatura. Menos mal que terminó Zapatero y el Partido Popular ha podido reordenar las vamos cosas a empezar con la herencia, y guiar. Alfonso. Hombre, es que todo Nacho tiene ya no su nos va a historia, invitar más. Tiene su historia. Ni a ti ni a mí, ¿eh? En la familia, en todos los sitios, la herencia es muy importante. A mí, si mi abuelo me deja muchísimos millones, mejor que no me dejaran nada. Yo veo que representáis perfectamente, además, aquí hablando, las dos posturas que estáis manteniendo, es decir... Claro. Tú mantienes que puede haber un concilio, ¿no?, entre partidos para el bien e interés en una situación extrema como era aquel año el 78, ¿no? Sí. Y tú sostienes que ahora mismo no es posible. Ahora mismo no es posible porque son dos partidos radicalmente opuestos y que no beneficiarían nada al bien común. Yo creo que ahora mismo podría haber pacto desde el Partido Socialista con cualquier partido, más o menos cercano a nosotros. Sí, Izquierda Unida. Pero no podría haber pacto con el Partido Popular. ¿Crees que volvería interesante? Ahora me dices eso, ¿crees que podría volver a haber un pacto en Andalucía entre PSOE e Izquierda Unida? Si las próximas elecciones... Claro que lo hay. Le pregunto a ella, que es del PSOE, a ver qué dice. Claro. Yo sé que tú tienes claro que volvería a ver. Yo creo que Alfonso, Nacho, maneja datos que tú y yo desconocemos. Porque además está asegurando ese pacto de nuevo. Sí. Seguro. Y eso debe ser porque Alfonso maneja datos que desconozco yo son totalmente. tus palabras, que dice que jamás pactaría con el Partido Popular y sin embargo nos dice que jamás pactaría con Izquierda Unida, que lo ha dejado tirado en este momento. No, Alfonso, no vayamos a desviar la situación y la noticia, porque no ha sido así. Una crisis interna afecta a la estabilidad de un gobierno y a su vez afecta a la estabilidad de la ciudad autónoma o de la comunidad autónoma, en este caso, que representa. Esa ha sido la situación y por eso se van a adelantar estas elecciones. Ahora sí, terminamos aquí esta forma de este pequeño debate. Vamos a hablar un poco de algo de Ceuta, por lo menos esas detenciones de yihadistas que se producían el sábado. Junto con las chicas que detuvieron también a finales del año pasado,
pues son muchas detenciones en poco tiempo. El presidente se empeñaba o intentaba demostrar este fin de semana en Madrid que, bueno, que Ceuta no es cuna del yihadismo, pero los datos son objetivos. Yo no voy a decir tampoco que Ceuta sea cuna del yihadismo porque no lo creo, pero claro, ¿cómo le explicas tú a la gente que Ceuta no lo es cuando no paran de haber detenciones desde el año 2013 y, bueno, las investigaciones van por donde van? Hombre, cuna del yihadismo está claro que no es, porque esto se da en diversas circunstancias, en Europa, en el mundo entero, por tanto no es cuna, participa, porque tenemos que tener en cuenta la situación de Ceuta. Es que Ceuta es muy singular. Ceuta tenemos una frontera no solamente ya con un país vecino, sino con África entero, y eso es muy importante para nosotros en muchas cosas, pero también negativo. Es una frontera con el mundo entero y con África, pues aquí se dan tanto las circunstancias. Esto no lo tiene un pueblo cualquiera de España, y entonces esa es la situación. Pero vamos, que cuna no es. Lo que pasa es que aquí se dan esas circunstancias y son las dificultades que tenemos y los déficits que tenemos en Ceuta. ¿Cómo lo ves tú, Nuria? No, yo no creo que sea Ceuta cuna de yihadismo. En eso parece que estamos todos de acuerdo. Puede interesar a determinados medios de comunicación. Mediáticamente. O mediáticamente puede interesar. Eso vende, sí, pero no es cuna de yihadismo, ¿no? De yihadismo. Lo hemos demostrado, ¿no? Se han captado redes yihadistas en Barcelona, en Málaga, en Melilla, en Coruña, con lo cual no es Ceuta. El hecho de que Ceuta sea frontera con Marruecos, bueno, pues tiene un plus, ¿no? De responsabilidad o de riesgo. Pero no desviemos o no vinculemos a ese hecho de que Ceuta es ciudad fronteriza para considerar a Ceuta como cuna de yihadistas. Yo, además, Nacho, quisiera aprovechar para felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su magnífica labor, por su encomiable labor, y sobre todo para que no se le dejen de aportar los medios necesarios para que sigan trabajando, porque si nos consta en algo, ¿no? España ha sido, lamentablemente, está acostumbrada al terrorismo, ¿no? Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado así han demostrado, son especialistas en ello, así lo están demostrando y, bueno, así lo han demostrado también en los últimos días aquí en la ciudad. Por tanto, que se les aporten todos los medios que necesiten y que en ningún caso, bueno, pues se recorte en ese aspecto, ¿no? Yo tendría que decir que la libertad de expresión es básica en un Estado de Derecho y sobre todo en un país. Por tanto, en esa libertad, lo que yo no estoy mucho de acuerdo es con los medios determinados medios de comunicación que atacan a Ceuta de alguna manera frontal. Y me estoy refiriendo a lo que ha ocurrido con este informe que se ha hecho a través de una televisión local, en la que nada tiene que ver Ceuta con ese asunto. Ceuta somos un pueblo, una ciudad en la que convivimos aquí las culturas, convivimos las personas, que nunca pasa nada. Que tenemos esa diferencia, que ser frontera ocurren muchísimas cosas más, pero que Ceuta, aquí convivimos perfectamente todas las culturas y aquí no pasa nada. Es decir, un pueblo llano, sencillo y que además pues estamos contentos de vivir aquí. Es cierto también, como vosotros decís, que hay que resaltar ese hecho, ¿no? Que aquí convivimos diariamente muchas culturas diferentes y que tampoco hay realmente una sensación real de peligro ni de miedo, porque realmente esa convivencia es buena. No es que digamos que hay un enfrentamiento continuo y claro, eso deriva en que aquí se produzca, digámoslo así, más yihadismo que en otros sitios. No hay más yihadismo que en otros sitios y aparte de la convivencia se puede decir que como mínimo es buena. Somos ejemplo de tolerancia. Yo os puedo recordar, lo digo por la edad, ¿me entiendes? Porque eso vosotros no lo habéis vivido. Nosotros hemos vivido una frontera con Francia, cuando Francia y todo el país europeo no era Europa como ahora mismo. Teníamos nuestras dificultades y nuestras diferencias. Y había una ciudad que se llama Irún. Irún estaba todos los días en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque era frontera con Europa, frontera con Francia, frontera con Rusia, y allí ocurrían todas las cosas que ocurrían en Europa, ocurrían en Irún. Y todos los días te levantaban en el periódico y era Irún. Y ahora es Ceuta, porque es la frontera española, la frontera de Europa, que es Ceuta y Melilla, que es que no tenemos más. Entonces, todo lo que ocurre en el mundo entero y en el mundo, lo que es en África y lo que es así, nos afecta o tenemos esa visión. Pero que estoy recordando en aquellos tiempos que vosotros no vivíais, por supuesto, en la que Irún era diariamente noticia en los periódicos. Vamos a cambiar muy rápidamente de asunto, nos quedan unos minutos, pero yo quería hablar de este tema que saca el diario El Pueblo en portada, este asunto, ¿no? Que dice que el informe de patrimonio, el informe que ya anunció el portavoz del Gobierno, que se iba a pedir para comprobar si esas adjudicaciones a Joaquín Ferricía de los locales de González de la Vega pues eran correctas. Pues parece ser que el informe ya está, según el diario El Pueblo, y expone que esas adjudicaciones podrían ser nulas, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Porque eso también habla un poco de una forma de gestión.
Sí, yo estoy de acuerdo en que para hacer cualquier decisión que se tome o cualquier asunto que haga una administración, llámese la que sea, pues que sea bajo informes de los técnicos, que son los que realmente te dicen lo que va. Aquí desconozco lo que ha pasado ahí, sé que ha habido un mare magnum ahí de decisiones y de toma de decisiones y de acuerdos que ahora mismo se ha puesto ya en manos de los técnicos, y los técnicos van a decidir y van a decir qué es lo que esté bien y lo que está mal. Y si está mal, pues que se rectifique y punto, porque todo se rectifica en una decisión que se tome por culpa de alguien, pero que se rectifique de acuerdo con los informes que los técnicos digan. Claro, pero ahora hay que solucionar una situación que alguien provocó, y alguien me refiero a alguien el que adjudicara esto, de forma no correcta o no escuchando a los técnicos, porque si ahora los mismos técnicos dicen que es nulo, o sea, porque los técnicos la otra vez no dijeran que era válido, o si hubo algún técnico que dijo que era válido, no sé si hay que depurar alguna responsabilidad. Me perdonas que le pregunte a Nuria. El informe de negociado de patrimonio lo deja muy claro, Nacho. Expedientes que no se entienden, que no se sostienen y además con grandes defectos de forma, ¿no? Lo que aquí ha ocurrido está muy claro. Y además yo voy a parafrasear a mi secretario general. El Gobierno ha querido beneficiar al Faro con dinero de los ceutíes para tenerlo a su servicio. Eso está claro. Y yo diría algo. Cuando un medio de comunicación renuncia o se aleja de cualquier atisbo de pluralidad y se entrega directamente y absolutamente a los intereses económicos de su propietario, deja de ser un medio de comunicación para convertirse en un panfleto carente de credibilidad. Y aquí, insisto, yo aquí no hablo de profesionales de los medios de comunicación, yo hablo de los propios dueños de los medios de comunicación. Me consta, y afortunadamente en Ceuta tenemos grandes profesionales de los medios de comunicación, frustrados por no poder ejercer su profesión con la libertad y en un medio de comunicación más decente y con más ética. Por tanto, yo le diría a la ciudad, lo que tiene que hacer la ciudad es, y además de manera inmediata, es recuperar esos locales y destinarlos para servicios útiles para los ciudadanos. No entregárselo a un medio de comunicación determinado para que le sirva como trato de favor. No. Nosotros habíamos hablado, o mi secretario general además lo comentó recientemente, para crear la Casa de Deportes, cualquier federación local, o para crear incluso una escuela de arte y de oficios. ¿Qué quieres tú decir antes, Alfonso? Ya terminamos, que se nos va el tiempo. Bonitas palabras de Nuria, ¿me entiendes? Yo apoyo efectivamente esa situación de que sean las cosas así, pero no es la realidad de lo que ocurre. Es decir, hoy se apoya a determinados medios, mañana se apoya a otros determinados medios, y la política está de alguna manera enmarañada de tal caso que hay apoyos y cosas contrarias. Aquí yo me limito simplemente a decir que es un informe técnico y que los técnicos lo digan. Y si alguien es culpable de haber hecho algo que no está mal, pues que se vayan a los tribunales, que es que aquí utilizamos poco los tribunales, es que aquí hablamos en política, los partidos políticos, me estoy refiriendo al PSOE, a mi partido, al que sea, de que denunciar. No, vámonos a los tribunales, vamos a denunciar ese asunto y a ver lo que dicen los tribunales de todos estos asuntos. Y eso es lo que hay que hacer. Y cuando se tome ese miedo y esa responsabilidad, los partidos políticos, de que no se habla fuera en los medios de comunicación, sino a los juzgados, las cosas irán cambiando para mejor. Bueno, querido Alfonso, querida Nuria, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por ser tan sinceros, por expresar vuestra opinión con esa sinceridad que os caracteriza. Nosotros nos vamos a dar un segundito a publicidad y enseguida, como ya saben, volvemos el lunes con nuestra sección de psicología con Alejandra Ferreras. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Gracias por aguantar ese minutito que hacemos siempre de publicidad antes de la última sección de los lunes, bueno, de todos los días de los lunes. Hoy tenemos aquí con nosotros a nuestra psicóloga Alejandra Ferreras. Gracias, Alejandra, que sé que estás haciendo un gran esfuerzo por estar hoy aquí. La verdad que sí, está costando un poquito, pero encantada, como todos los lunes. Pues muchas gracias. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de los estilos de crianza. Estilos de crianza, ¿eh? Yo que soy padre, pues... Pues sí, yo creo que es un tema bastante interesante porque a través después de lo que son los estilos de crianza vamos a poder hablar un poco de psicopatología infantil. Pero antes podríamos sentar muy bien lo que son las bases de los diferentes tipos de educación que le damos a nuestros hijos o cómo educamos a nuestros hijos. Vamos a ir sembrando para que la gente entienda, vamos a sembrar para futuros también secciones de psicología otros lunes y que la gente sepa que aquí hay, pues, por decirlo así, algún fascículo, vamos a ir por fascículos. Totalmente, porque ya lo hemos comentado en algún programa que el ser humano no solo depende de un factor para que desarrolle una psicopatología. En el caso de los niños pasa exactamente igual.
podemos encontrar un componente genético, pero también va a haber un componente de experiencia. En ese caso, el estilo de crianza, por ejemplo, puede ser uno de ellos. ¿Y qué estilos encontramos? ¿Hay diferencias, muchas diferencias entre unos y otros? Pues mira, el estilo de crianza se va a definir en base a dos factores diferentes. El primero sería el interés o la sensibilidad de los padres y el otro sería la exigencia o la firmeza. Sí. ¿Vale? Combinando esos dos factores se han citado, se han demostrado 4 estilos de crianza bien determinados. El primero sería el autoritario. ¿Vale? Tendríamos un 100% de exigencia y un 0% de sensibilidad o de interés. Es decir, esos padres que exigen en exceso a sus hijos, pero después no recompensan nunca o no muestran nunca ningún tipo de cariño. ¿Qué expresiones típicas podemos encontrar de estos padres? Ante un castigo, por ejemplo, o ante una riña. ¿Pero por qué, papá? Típica frase de porque lo digo yo. Comentario muy típico del padre autoritario. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque lo digo yo. Sí, muy clásico también, no sé si de una educación quizá más de mediados de siglo. Sí, lo que diríamos la educación a la antigua usanza. Sí. Vale. De hecho, también encontramos en adultos, entre nosotros ya, gente que dice, es que mis padres me educaron así y yo no he tenido ningún problema. Es cierto, dentro de los estilos de crianza, es no vamos a decir de los mejores porque no es un estilo de crianza ideal, pero si te encuentras ante un niño con una mente positiva, y con una buena red social, por ejemplo, en un futuro, no es un niño que pueda tener problemas. Lo que sí es verdad que se van a convertir en adolescentes que no cuentan para nada con sus padres, que no cuentan ningún problema, se van a ir haciendo cada vez más cerrados y niños mucho más influenciables por las amistades, por ejemplo. Otro estilo de crianza. En segundo lugar tendríamos el que llamamos en psicología el laissez-faire o el permisivo. ¿Vale? Tendríamos un 100% de sensibilidad o de interés y un 0% de exigencia. Sí, el contrario, por entenderlo, el que es diametralmente opuesto al autoritario. Esos padres que jamás regañan a sus hijos, la gran mayoría de las veces por pena, son padres muy cariñosos, son expresiones típicas de estos padres sería... ha roto algo o está montando un escándalo en la calle, ay pobrecito, es que es un niño, es que no podemos hacer otra cosa. Son típicos de esos padres. Sí tienen muchos más problemas estos niños a la hora de llegar a la adolescencia, porque hay una cosa que no debemos olvidar nunca y es que los niños necesitan un ambiente estructurado. ¿Qué significa ambiente estructurado? Un ambiente estructurado significa que los niños no nacen con las normas aprendidas. A los niños hay que inculcarles esas normas y para que aprendan esas normas el ambiente tiene que estar estructurado en cuanto a horarios, por ejemplo, tiene que estar estructurado en cuanto a saber qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer o cómo se deben comportar en cada momento de su vida. Normalmente los padres permisivos olvidan por completo esa estructura en la vida de sus hijos, por eso se le llama el laissez-faire, el dejar hacer. Son padres que dejan hacer a sus hijos todo lo que quieren. Sí, digamos que le falta un factor de socialización, de lo que luego la sociedad va a esperar de ellos. Exactamente. Sí, podríamos decirlo así de alguna manera. Falta realmente ese mínimo de exigencia, que al final lo que hace ese mínimo de exigencia hacia tus hijos también es potencializar todo lo que tú estás hablando, esa socialización. ¿Vale? En tercer lugar, tendríamos el estilo de crianza más nefasto. Estaríamos hablando del estilo negligente. Tendríamos un 0%, el nombre ya dice ya lo dice todo. Tendríamos un 0% de exigencia y un 0% de interés. Es decir, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Sí, no hay nada, no hay ni cariño ni lo contrario. Cero, ¿vale? Muchas veces la gente podría decir, bueno, pues si no hay nada, pues no hay problema, ¿no? Sí. Claro, es un niño abandonado, ¿no? Por lo menos abandonado psíquicamente. O exactamente, es un niño abandonado a nivel emocional, es un niño abandonado a nivel conductual, es un niño abandonado a fin de cuentas a nivel psicológico. Este estilo es el que realmente va a acarrear graves problemas psicológicos en la adolescencia. E incluso siendo niños positivos, incluso siendo niños que en un estilo de crianza, no estamos hablando del ideal, sino en un estilo autoritario, serían muy buenos adultos. Con el estilo negligente están abocados a convertirse en adultos con serios problemas psicológicos. Estamos hablando de niños que no tienen ninguna figura de referencia. Es decir, que no tienen ningún modelo a seguir. Claro, ni bueno, ni malo, ni regular. Nada. Ninguno. Que no tienen la estructura que hemos hablado que es necesaria. Efectivamente. Ni tampoco tienen el apoyo emocional
que todo niño necesita. Claro, no tienen cómo suplir ninguna de las cosas que le falta, porque, como tú decías antes, ¿no? Bueno, el autoritario, igual, por otro lado, si el niño, como tú has dicho, es positivo y tal, puede intentar suplir lo que le falta. Entiendo que en el permisivo también, dependiendo de las condiciones del niño, puede intentar suplir esa falta de estructura. Exactamente. Por otro lado, pero Ejemplo típico del estilo negligente, lo vemos muchas veces en películas. Niños de padres ricos que jamás están en casa y que se crían pues con una ama de cría, con una niñera, que además normalmente llega a una edad en que las niñeras aguantan 5 o 6 meses con ellos, sí, porque ni siquiera ya empiezan a tener problemas de conducta. Este sería el ejemplo típico. Claro, un niño que tampoco, como tú dices, si no comprende las normas, porque nadie le ha inculcado nada, evidentemente no va a respetar esa jerarquía necesaria también a veces, ¿no? Exactamente. Y por último tendríamos el estilo ideal. Cuyo nombre también lo dice todo. No, estamos hablando del estilo democrático. Ah, vale, me creí que se llamaba ideal. No, digo. Ese sería el estilo ideal, el estilo de crianza que todos los padres deberíamos llevar a cabo con nuestros hijos. Estamos hablando de un 50% de interés y un 50% de exigencia. Es decir, la palabra clave en el estilo democrático es la negociación. Son padres que explican a sus hijos las cosas que están bien hechas, se les premia o se les refuerza, en psicología hablamos de refuerzo, y cuando hacen algo mal no se plantan únicamente en el castigo, sino que además dan una explicación de por qué esa conducta está mal o por qué ese comportamiento está mal. Vale. Son padres además que, como hemos dicho, tienen un interés en desarrollar al máximo el potencial de sus hijos, sin sobrepasar, sin sobrecargar a ese niño, es decir, entendiendo también las limitaciones de todo niño. Sí. Que esa limitación van a suplir siempre con el cariño o el afecto. El ideal también es el más complicado. Claro, pues entiendo que requerirá bastante más implicación, mucho más tiempo, mucho más implicación, evidentemente. Y sobre todo estamos hablando de que ningún padre, cuando nace su hijo, lleva un manual de instrucciones debajo del brazo, ninguno. Yo, por ejemplo, cuando a mí me llega a consulta algún padre, yo trato a muchos niños en consulta, y me llega algún padre o alguna madre con niños ya a lo mejor rozando los 12, 13 años, que empiezan a tener problemas, trastornos conductuales, problemas de comportamiento, que se vuelven niños desafiantes. Ellos mismos me dicen, es que yo no sé lo que he hecho mal. Porque yo he intentado educar a mi hijo, digo, vamos a partir de la base que si lo que tú has intentado es educar bien a tu hijo, no has hecho nada mal. Porque tú lo has intentado hacer lo mejor que podías. Lo que sí vamos a intentar es buscar otro camino. Es decir, si tú con tu hijo de repente ves que la manera en la que lo estás educando está creando problemas de conducta en ese niño, no pasa absolutamente nada, pero no sigas repitiendo esos patrones. Si tú ves que tu hijo, cada vez que tú le dices no, porque no, lo que tiene es una rabieta increíble y cada vez las rabietas son mayores, no juegues a la lucha de poder con él, porque sabes que eso no te está funcionando. Pues intenta ir por otro camino. El democrático nunca dice no, porque no. No, dice no y explica, ¿no? No y explica, da una alternativa, llega a una negociación con el hijo. ¿De qué edad estamos hablando? Perdóname. El estilo de crianza se lleva desde el minuto desde cero. El nacimiento. Efectivamente, el estilo de crianza se lleva desde el minuto cero. Sí, porque a mucha gente le puede chocar un niño de 2 años, que prácticamente apenas anda y con 2 años apenas habla también. Claro, que tú intentes darle explicaciones, mucha gente dirá, oiga, pues con un niño de 2 años no vas a intentar razonar. Se le da una explicación acorde a su edad, evidentemente. Si el niño de 2 años lo que quiere es merendar chocolate o cenar chocolate y no se puede cenar chocolate, tú no le vas a explicar nutricionalmente por qué no puede cenar chocolate, pero sí vas a explicar que no es lo más adecuado para cenar y vas a intentar llegar a una negociación. Vas a cenar esto y después, si quieres, te voy a dar un trocito de chocolate. Por eso siempre decimos que la palabra clave es la negociación, que no es lo mismo que chantaje, no nos confundamos, porque muchas veces se le da la vuelta y es niños que ya se están portando mal y la única manera de hacer que ese niño se porte bien es si dejas de portarte mal... Sí, el condicional. Exactamente. Si dejas de portarte mal, hacemos esto o haces esto. Al final estás reforzando la conducta negativa. Sí, termina siendo un modelo, entiendo, autoritario. Tampoco. O bueno, puede ser cualquiera.
Tampoco, no estaría dentro de ninguno de los... Habría que ver todo el resto de crianza para poder meterlo dentro de uno de los estilos. Pero lo que te vengo a decir es que eso sería, al final lo que termina siendo es un chantaje hacia el niño. Deberías darle la vuelta. Y antes de llegar a esa conducta negativa es, si vamos a ir a comprar a tal tienda, si te portas bien, mientras mamá está comprando o mientras papá está comprando, cuando lleguemos a casa jugamos un rato. ¿Vale? Estás reforzando una conducta positiva con algo positivo para el niño. Si le sumas porque cuando estamos en la calle nos tenemos que comportar, porque podemos molestar a los demás, porque si tú te portas bien terminamos antes y podemos volver antes a casa, estás ya dentro de un estilo democrático. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente todos los niños no son iguales. Y hay niños que esto lo entienden a la primera, porque son niños más tranquilos, porque son niños, y hay niños que son más nerviosos, son más traviesos, son más de su propia personalidad. Sí, obviamente. Que no tiene nada que ver con el estilo de crianza. Y que en vez de esa explicación de 2 minutos, tienes que hacerla de 20 y durante mucho tiempo, durante muchos días, durante meses, Si hace falta más refuerzo. Exactamente. Eso es lo complicado del estilo democrático. Sí, porque me imagino que... El no perder los papeles, el que los padres no pierdan los papeles. Esa paciencia, claro. Eso. Claro, yo te iba a decir que me imagino que evidentemente todos los niños no son iguales y abundarán o no abundarán los niños del estilo que tocabas de decir. Claro, ya depende del sitio, la zona y el momento. Mira, todos los niños, de todas las personalidades, todos los niños, si ambos padres, en el caso de que exista en la familia ambos padres, actúan de manera coordinada y de manera consistente y establecen bien las normas desde el principio, porque a los hijos hay que explicarles las normas que existen en la casa y las normas que existen en la calle, hay que explicárselas, porque muchas veces damos por hecho de que ellos ya las saben. Claro. No. Ellos no saben nada, evidentemente. Ellos vienen en limpios. blanco, claro. Hay que explicarle las normas, eso es lo primero. Y si ambos padres se coordinan y actúan de manera consistente cuando esas normas se cumplen y cuando esas normas no se cumplen, evidentemente vas a tener un niño nervioso y vas a tener un niño travieso, pero vas a tener un niño que te responde cuando tú pides que te responda y un niño que no va a tener ningún trastorno conductual ni ningún problema de conducta, que no vas a tener que llegar a desesperarte ni a terminar gritándole, ni a soportar una escena en mitad de la calle, que es lo que muchos padres vienen a consulta, cuando ya llega a ese punto de es que ya no puedo más, es que ya no puedo ni salir a cenar en familia, porque sé que al final me tengo que ir, porque monta la escena. No hace falta llegar a eso. Incluso llegando a eso, corrigiendo el estilo de crianza, también se corrige el comportamiento de ese niño. ¿Vale? ¿Cómo podemos saber, perdóname, bueno, tú has explicado muy bien cada estilo de crianza, pero ¿cómo podemos saber en qué punto nos encontramos y cuándo necesitamos dar un giro a ese estilo de crianza? Eso lo vas a saber con el comportamiento de tu hijo o de tu hija y haciendo un poco de autoanálisis. Es decir, yo creo que me han quedado, si tienes alguna duda me la preguntas, pero yo creo que han quedado muy claros qué aspectos o qué define muy bien a cada estilo, incluso qué frase es típica de cada estilo. Pues reflexionamos un poco y decimos, oye, pues yo sí soy un padre de los que esto se hace porque sí, o esto no se hace porque no, o yo sí soy un poco un padre de, prefiero que dejarlo porque no me den la lata, prefiero que estén haciendo aquello. Sí, a su aire. Claro, si tú eres consciente de esas cosas, de esos pequeños detalles, pues vas a decir, pues parece ser que tengo un estilo de crianza algo autoritario, o tengo un estilo de crianza algo permisivo. Tan solo corregimos, ya sabemos. Si eres autoritario, baja el nivel de exigencia y sube un poquito el nivel de refuerzo, el nivel de sensibilidad. Si eres permisivo, sube un poquito el nivel de exigencia, empieza a crear esas normas. No las crees de la noche a la mañana. Hombre, claro, porque me imagino que evidentemente de la noche a la mañana es un cambio excesivamente drástico para un niño y para ti incluso también, para un Más padre. para los padres incluso. O sea, de encontrarte de ninguna norma, de encontrarte con que todas las normas en casa se van a cumplir, es más fácil de llevar para el niño que para los padres. Que además es el primero que tiene que empezar a hacer cumplir esas normas que antes no hacía cumplir. Exactamente. Por eso, precisamente por eso mismo, porque el padre tiene ya mucho más asumido la inexistencia de normas para ese niño. Sí, para él era más cómodo, evidentemente, si no lo aplicaba era porque le resultaba cómoda la situación.
¿Y puede haber crianzas o momentos, entiendo que dependiendo de las facetas distintas, en que uno sea autoritario en una faceta, pero permisiva en otra y democrático en otra? ¿O eso no se suele dar? Dentro del mismo tiempo, en diferentes áreas, es muy raro. Lo que sí es posible que a lo largo de la vida del niño, si seas durante una temporada de un estilo de crianza, durante otra, además es muy común, padres que son de estilo permisivo hasta los 8 o 9 años, y a los 8 o 9 años empiezan los trastornos conductuales en el niño, y en vez de regular lo que hacen es al diametralmente opuesto, pues me vuelvo padre autoritario, creyendo que el gritar más que tu hijo o el imponer la norma ya porque yo lo digo va a solucionar el problema, y al final lo que acaba es empeorándolo más. O sea, cambiar del estilo permisivo al autoritario de la noche a la mañana, al final lo que consigue es agravar ese trastorno conductual en el niño. Sí, también hay que ser consciente, hacer un poco de autocrítica y estudiar, como tú bien estás explicando, en qué punto nos encontramos y cómo está afectando eso al desarrollo del niño, porque por lo que tú cuentas todo esto termina afectando a qué tipo de adolescente será y evidentemente luego a qué tipo de persona. Por eso quería sentar la base de, vamos a ver cómo puede llegar un adolescente o un adulto a cierta psicopatología. Porque después, por ejemplo, niños con estilos negligentes son después adultos que tienden mucho a la depresión, por ejemplo. O niños con estilos autoritarios son adultos que después tienden mucho a los trastornos de ansiedad. Todo tiene su lógica, un nivel de exigencia muy alto. De los padres, al final en la edad adulta acaba siendo un nivel de autoexigencia muy alto, sin autopremiarse absolutamente nada, desemboca en niveles de ansiedad muy altos, permanentes. Por eso que me parecía bastante bueno sentar esa base para poder hablar en próximos programas de un poquito más de los trastornos típicos en niños, en adolescentes y en adultos. En adultos sí, porque por lo que tú cuentas todo parte de ese momento, es decir, la crianza, cómo te eduquen o cómo te críen, fundamental para luego el desarrollo de cómo serás, y ya no solo el desarrollo, sino el tipo de trastornos que puedes sufrir. No es lo que determina, o sea, un estilo de crianza no va a determinar que tengas un determinado trastorno. No, por sí solo, obviamente, no, pero... Evidentemente, pero si es un factor más que va a colaborar, que si después ocurren ciertas cosas en tu vida, más sumado a una predisposición genética, al final desemboque en algunos trastornos. ¿Y qué tipo de trastornos se encuentran? Has hablado de los trastornos que pueden derivar un sistema autoritario, que suelen ser ansiedades, los negligentes cuando ya son adultos, algunos desarrollan depresión, o es lo más común que se encuentra, y los permisivos y los democráticos. Democráticos es muy pocos, la verdad. Democráticos derivarán en esos trastornos a los que ese adulto genéticamente esté predispuesto y la experiencia vital ya en su vida adulta le lleve a desarrollar. Pero no se deriva. Sí, no influye, digamos, negativamente en ningún... Nada, todo lo del estilo democrático es positivo. ¿Y el permisivo? El permisivo normalmente es en la adolescencia cuando se empieza a ver un poco, porque hemos dicho además que cambian normalmente de permisivo a autoritario totalmente, y empieza a aparecer un trastorno que se llama el trastorno negativista desafiante. ¿Vale? Es esa lucha de poder, es ese adolescente que se convierte en tirano, como el programa famoso de televisión que hay. ¿Cómo se llamaba? Super Nanny, ¿no? No, eso estamos hablando de niños. Yo te digo ya cuando en la adolescencia, hermano mayor. Hermano mayor, sí. Esos típicos niños que en casa se hacen lo que ellos dicen y todo es no, y es un desafío constante a los padres, y ya llegan incluso a agredir a los padres, llega ya incluso a un trastorno antisocial. Es lo que se deriva, lo que se derivaría del trastorno permisivo, que ya hemos dicho que el estilo permisivo, no se prolonga durante la adolescencia, sino que llega un momento en que el padre o la madre o ambos giran completamente y buscan otro estilo de crianza, porque ya empieza a dar problemas en cuanto a la conducta del niño, de querer hacer todo. No es lo mismo permitirle a un niño de 5 años que haga lo que quiera, porque lo que quiera no es... Sí, no son grandes cosas. Que a un niño de 14 años que haga lo que quiera, porque a lo mejor que haga lo que quiera es me quedo en la calle hasta las 5 de la mañana, o que haga lo que quiera es no voy a estudiar, o voy a empezar a consumir drogas, o... Sí, lógicamente, y si no tiene esa escala de valores ni unos
esa estructura, claro, que hablábamos antes, esas normas de las que hablábamos. Tú has mencionado también las rabietas, por ir terminando, que me parece un tema muy interesante, porque claro, es algo a lo que todos los padres nos vamos a enfrentar sí o sí, y siempre cuesta mucho bueno, saber cómo reaccionar ante eso, porque nunca son iguales y nunca sabes cuándo van a ocurrir, y a veces que te pilla en un momento que tú estás haciendo cosas, estás más, digamos que puedes echar más cuenta a la rabieta, menos, en fin, ¿cómo deberíamos reaccionar? A la rabieta no hay que echarle cuentas nunca. Vale. El niño siempre lo que quiere, su objetivo principal es la atención de sus padres, siempre. O sea, si tu hijo se porta mal, normalmente es porque quiere tu atención. Vale. Cuando estás llevando a cabo una conducta negativa, como es una rabieta, lo peor que podemos hacer es prestar atención a esa rabieta. Entonces, en primer momento, como hemos dicho, le vamos a explicar que esa conducta no está bien. Esto no se debe hacer por esto, depende de dónde estemos, de dónde... Vale. Yo no voy a hablar contigo, no te voy a hacer caso hasta que tú no te tranquilices. Y cuando tú te tranquilices, me cuentas qué te pasa. Me cuentas lo que quieres y ya veremos entre los dos si se puede hacer o no se puede hacer. Pero si te rebajas al nivel del niño, o lo dejas llorando sin explicarle absolutamente nada, o al final acabas gritándole, o al final no acabamos en nada. Lo ideal cuando estamos en casa para las rabietas es una técnica que se llama tiempo fuera. Tiempo fuera. Tiempo fuera, que es coger al niño, le explicas que no, lo que hemos dicho antes, por qué no se debe hacer, que no le vas a atender, y le dices, y ahora te vas a venir conmigo, te vas a quedar en tu cuarto, cierras la puerta del cuarto, y cuando tú te tranquilices, ¿vale?, sales, vienes y hablas conmigo. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es sacándolo de todo refuerzo, de tal manera que al niño no le queda otra que tranquilizarse. Si quiere algo de atención, no le queda otra que tranquilizarse. Cuando se tranquilice, ya empieza la negociación. Ya empezamos a negociar con él. Pero intentar negociar con un niño que está en una rabieta... Sí, aparte de que es imposible... Pues... No, es que nunca olvidemos que el niño tiene infinita paciencia. Sí. Siempre nos va a ganar en eso. No se agotan nunca. Nunca, eso sí que, jamás. Eso es cierto. Por lo menos no se agotan antes que un adulto, porque probablemente se agotan, pero... Siempre nos van a ganar en eso. Pues no sé si te queda algo que nos quieras explicar de los estilos de crianza... O si no, ya seguimos hablando en la próxima entrega de nuestra sección de psicología. Alejandra, muchísimas gracias. Esto ha sido, por lo menos para mí como padre, ha sido muy ilustrativo. Y ahora nada, a pensar esta semana qué es lo que estoy haciendo yo y que también piensen ustedes en su casa qué es lo que están haciendo. Pero por favor no piensen que están haciendo nada mal. No, únicamente a un poquito de autocrítica, a ver si hay cosas que se pueden mejorar, que creo que es algo sano, que siempre, sin llegar a un extremo negativo. Pues Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos, te esperamos la semana que viene y seguimos hablando de asuntos relacionados con la crianza, con los niños y con el mundo de la psicología, que es el tuyo. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos un día más, ya saben, nos vemos mañana, aquí, mañana martes a las 11:30. Hasta mañana.